Buenas noches, mi nombre es Billy Cardona Marín, estudiante de segundo semestre de la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación. Esta es una presentación para explicarles los 4 paradigmas que hay y ver cómo funciona el enfoque cualitativo y cuantitativo. Bueno, empezamos con los paradigmas de la investigación. Sobre la ciencia hay una gran atención y hay 3 vías principales de investigación, las cuales son la historia de la ciencia, la reflexión filosófica y la sociología de la ciencia. Y en la práctica estas 3 resultan complementarias. Para una mejor comprensión de la naturaleza de la ciencia en la enseñanza científica, vamos a hacer una comparación entre 4 paradigmas que son el positivismo, el realismo, el pragmatismo y el relativismo. Empezamos con el positivismo. Se desarrolló en los años 30 con la Escuela de Berlín y el Círculo de Viena y hablan sobre que el progreso científico está ligado a procesos de reducción de teorías. Reichenbach distinguió entre el contexto de descubrimiento, que es de la ciencia privada, y el contexto de justificación de la ciencia pública. El positivismo no se ocupa de cómo se produce el descubrimiento científico, más bien se ocupa de los resultados finales que están expresados en libros y en revistas. El positivismo concentra su objeto de estudio exclusivamente en el conocimiento ya elaborado. Pero el positivismo descuida aspectos prácticos de la actividad científica y tecnológica. Y podemos hablar de la tecnociencia. Este paradigma no goza de una aceptación mayoritaria en el tema científico. Vemos que en este paradigma Hawking hace hincapié en la verificación, cultiva el exceso de observación y no es necesario buscar causas en la naturaleza. Se habla de una unidad y universalidad del método científico. La ciencia progresa en cuanto las teorías puedan predecir y explicar más que sus predecesoras. El cambio y el progreso científico están por encima de cualquier consideración particular o interesada, es decir, no se tiene en cuenta lo que el sujeto piense. Un positivista es un racionalista. Bueno, vemos ahora el paradigma llamado relativismo. Su máximo referente es Kuhn y Feyerabend. Kuhn se opone a una concepción positivista y acumulativa del progreso científico. Aquí vemos la primera diferencia con el paradigma anterior. Se enfrenta al falsacionismo de Popper, que practica un racionalismo crítico y considera la ciencia ante todo una actividad social y humana. Las afirmaciones sobre el mundo no provienen exclusivamente de los datos observacionales. Feyerabend, que es considerado un radical, dice que toda observación supone convenciones, y si éstas no son ni verdaderas ni falsas, entonces cualquier observación tampoco lo será. Por lo cual será difícil para realizar una falsación, contrastación o verificación de una teoría, lo que constituye la expresión máxima del anarquismo metodológico. El relativismo, ya habíamos dicho que Kuhn es uno de sus mayores exponentes, habla sobre una teoría que es la teoría de la inconmensurabilidad. Esta teoría quiere decir que no se pueden comparar dos teorías porque cada una tiene supuestos diferentes. Estos supuestos se refieren a términos y conceptos científicos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Entonces, la inconmensurabilidad implica incomparabilidad. Feyerabend, que es uno de los más radicales en este paradigma, dice que las dos teorías científicas rivales son inconmensurables cuando sus principios son radicalmente diferentes. El relativismo también dice que la mera existencia de anomalías sin resolver no tiene por qué hacer entrar en crisis al paradigma, por fuertes que sean las pruebas empíricas en su contra. Las diferencias entre dos paradigmas rivales son irreconciliables.
Kuhn, por su parte, también opina que no puede haber un lenguaje universal para la ciencia, porque los diferentes paradigmas modifican el lenguaje científico. En este paradigma relativista, las teorías científicas no pueden ser las unidades básicas para el estudio del progreso científico. Un relativista negará siempre la posibilidad de que exista un criterio de racionalidad único y universal, por el cual una teoría no puede ser considerada mejor o peor que su rival. El progreso en la ciencia se produce por intereses motivacionales y preocupaciones propias de la actividad humana. Siempre existen pérdidas y ganancias en los cambios de paradigma. Bueno, ahora vamos a ver el paradigma del realismo, cuyo exponente es Karl Popper. Este científico ataca al positivismo. Dice que el objetivo de la ciencia es buscar teorías verdaderas, según un criterio de racionalidad, representado por la superación de muchos intentos de falsación. Se hace de la verdad un objetivo de la ciencia y de esta el único camino válido para el conocimiento. Para los popperianos, las teorías observacionales son más seguras y falsables, mientras que las teorías propiamente dichas son más dudosas. El realismo de Popper admite la falsación de hipótesis. En este paradigma se critica la distinción artificial que hace entre lo teórico y lo observacional. También se critica la falta de consideración de los intereses personales y sociales en la actividad científica. En este mismo paradigma hay otros dos pensadores que son Tuomela y Niniluoto, que son del realismo crítico, donde hacen una mejora significativa a las ideas del realismo popperiano. La ciencia es una sucesión de teorías que convergen cada vez más hacia la verdad o hacia la verosimilitud. No todas las teorías científicas son meros instrumentos, dice este paradigma, en contravención con el siguiente paradigma que vamos a ver, que es el pragmático. Pragmatismo, que es llamado también instrumentalismo, sería el último paradigma. Se fundó en Estados Unidos por C.S. Peirce en el siglo XIX y reemplaza la verdad por el método, lo que garantiza una objetividad científica. Algo es real cuando una comunidad de científicos se pone de acuerdo con su existencia. Para Peirce se progresa cuando se producen teorías mejores y más fiables. Un pensador pragmático, Putnam, dice que el realismo interno pragmático sostiene que los métodos de investigación pueden evolucionar y crecer, construyendo nuevas formas de racionamiento. Para los pragmáticos, la ciencia es un instrumento cuyo objetivo es producir teorías, que las hace más fiables al superar contrastes empíricos. Si una teoría falla al resolver problemas, no es la razón suficiente para descartarla. El pragmatismo admite la existencia de progreso en las teorías científicas, porque los fines de la ciencia son cambiantes, relativos y con pérdidas. Incluye la confrontación con otros dominios del conocimiento aparentemente alejados o inconexos los unos de los otros. Y aquí podemos ver que hay un ejemplo muy fácil de entender, que es, por ejemplo, el estudio de la física de partículas microscópicas con el estudio de las teorías sobre el universo, que es algo inconmensurable. Antes se pensaban que no tenían relación y no tenían nada que ver, y en realidad sí se pueden confrontar porque pues tienen mucho en común. El pragmatismo sugiere que hasta el programa más fantasioso podría ser fecundo gracias a la creatividad de una comunidad científica. Coincide con el realismo en que pueden compartir una misma base de pruebas empíricas. El pragmatismo difiere con el relativismo en cuanto no considera las reglas metodológicas como simples convenciones. A este paradigma se le critica la diferenciación que hace entre entidades teóricas y observacionales. Bueno, ¿qué podemos concluir al ver estos cuatro paradigmas? Que hay una importancia de la epistemología para la didáctica de las ciencias,
ya que se centra en que los alumnos alcancen una comprensión adecuada de la naturaleza de la ciencia. Estos 4 paradigmas que acabamos de ver aceptan la falibilidad del conocimiento, es decir, en cualquier momento el conocimiento falla. Los instrumentalistas o pragmáticos consideran que las teorías científicas son la mejor manera para que las personas, con sus limitaciones, sean capaces de entender el mundo. Otra conclusión importante es que el objetivo de la comprensión de la naturaleza para la enseñanza de la ciencia debería centrarse en el currículo. Se dice que los estudiantes, los más pequeñitos, están viendo la ciencia desde un currículo mal diseñado. O sea, se pretende o se propende mejor que el currículo sea mejorado. La naturaleza educativa para la práctica científica debe considerar unos componentes muy importantes que son el componente cognitivo, que es el saber, el componente procedimental, que es el saber hacer, y el componente actitudinal, que es saber ser, para saber cómo funciona la ciencia y la tecnología en la sociedad actual. En cuanto a las preguntas de los enfoques cuantitativos y cualitativos, vamos a ver qué caracteriza la investigación cuantitativa. Primero que todo, la investigación cuantitativa posibilita inferir los hallazgos de la investigación en poblaciones grandes, permite la generalización estadística de los resultados. Esta investigación se implica lo menos posible en el contexto social donde se desarrolla el fenómeno a ser estudiado. Adopta un enfoque estructurado para recoger dicha información. Y los datos que emanan de las investigaciones han sido recogidas a través de procedimientos sistemáticos, como entrevistas, encuestas. Y la investigación cuantitativa realiza inferencias a partir de una muestra hacia la población, evaluando relación entre variables. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Pues esta metodología se hace más conveniente cuando existe un cuerpo teórico previo suficientemente fundamentado, capaz de definir los conceptos a analizar de forma concreta y mensurable. Esto lo dicen Miquel y Sanders. La investigación cuantitativa no permite avanzar en la formación de una teoría todavía en fase de desarrollo. Para Zapparoli, la objetividad no es exclusiva del enfoque cuantitativo. ¿Cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo? Bueno, para Zapparoli el método cuantitativo busca el conocimiento de las causas mediante cuestionarios, inventarios y estudios demográficos que permiten hacer análisis estadísticos. En cuanto al método cualitativo, busca la comprensión de los hechos, las motivaciones, los sentimientos, las creencias de las personas que proporcionen un mayor nivel de comprensión. En el método cuantitativo, el contacto del investigador con el sujeto objeto del estudio es prácticamente nulo. En cambio, en el método cualitativo se busca comprender la realidad social y los aspectos subjetivos de la conducta de los individuos. Se prefiere por sus propiedades explicativas. Para Brimman, es más adecuado cuando se pretende descubrir cómo o por qué tiene lugar un fenómeno en un contexto específico. ¿Es posible pensar una metodología que involucre lo cuantitativo y lo cualitativo? Sí es posible una combinación de los dos enfoques para la investigación científica, pero Erickson y Kovalainen recomienda que hacer esta combinación sería un reto, pero para investigadores inexpertos es mejor que no lo hagan porque pues, puede traer demasiadas contradicciones. Pero para Flick sugiere que se puede trabajar con ambos métodos, pero de manera separada, dependiendo de las preguntas de la investigación y en general de qué tan complicada sea esta. Las investigaciones mixtas se justifican porque son complementarias las unas de las otras, ya que proveen diferentes tipos de conocimiento y además el trabajo previo cualitativo permite recoger conocimiento suficiente para después ser probado mediante una investigación cuantitativa que genere confianza, validez y comprensión de los resultados. ¿Cómo voy a realizar la investigación de manera que permita recolectar datos numéricos para realizar una investigación de tipo cuantitativo mixto? Pues primero que todo, recogiendo información mediante encuestas a los alumnos y profesores, viendo los recursos informáticos y académicos y
realizando un manejo estadístico y un análisis de los resultados.